Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para una noticia que, déjenme decirles, me dejó completamente en shock. Hoy vamos a hablar de un regreso que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Un regreso que ha sacudido el mundo del espectáculo y que, si son fans de este actor, los va a dejar boquiabiertos. Prepárense porque vamos a hablar del impactante regreso de Can Yaman a la música. Sí, lo escucharon bien. Can Yaman, el galán turco que nos ha robado el corazón con sus papeles en telenovelas como Erkencikus y Bay Jail, está de vuelta, pero no en la pantalla, sino en el estudio de grabación. Antes de que empecemos a desmenuzar esta bomba, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las últimas noticias, chismecitos jugosos y análisis profundos del mundo del entretenimiento. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en este notición. Seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿Can Yaman cantante? ¿De verdad? Pues sí, amigos míos, es real. Aunque para algunos esto pueda sonar como una noticia sacada de la manga, la verdad es que Can Yaman siempre ha tenido una conexión con la música. De hecho, en algunas entrevistas ha mencionado su pasión por tocar instrumentos, especialmente la guitarra. Pero de ahí a verlo lanzándose como cantante. Nadie lo veía venir. La pregunta del millón es, por supuesto, ¿cómo surgió todo esto? Pues bien, la historia detrás de este inesperado giro en la carrera de Can Yaman es bastante interesante. Parece que todo comenzó durante uno de sus viajes a Italia, país donde, como saben, goza de una inmensa popularidad. Durante este viaje Can conoció a un productor musical de renombre, cuyo nombre, por ahora, vamos a mantener en secreto para generar un poquito más de intriga. Este productor, al escuchar a Can cantar en una reunión informal, quedó impresionado por su talento vocal y su carisma. Al parecer, el productor vio en Can un potencial enorme para incursionar en el mundo de la música y le propuso trabajar juntos en un proyecto. Inicialmente Can se mostró un poco reacio, ya que su enfoque principal siempre ha sido la actuación. Sin embargo, la insistencia del productor y la idea de explorar una nueva faceta artística terminaron por convencerlo. Y así, sin que nadie lo sospechara, Can Yaman comenzó a trabajar en secreto en su debut musical. Ahora, ¿qué tipo de música podemos esperar de Can Yaman? Pues según las fuentes cercanas al proyecto, su estilo musical se inclina hacia el pop con toques de música latina. Imagínense a Can Yaman cantando en español. Sería un éxito asegurado. Además, se rumorea que algunas de las canciones incluirán letras en turco e italiano, fusionando así sus raíces culturales y conectando con sus fans de todo el mundo. Pero eso no es todo. Parece que Can Yaman no solo se limitará a cantar, sino que también participará activamente en la composición de las canciones. Esto demuestra su compromiso con el proyecto y su deseo de expresar su propia voz a través de la música. ¡Qué emoción! Por supuesto, este regreso a la música no ha estado exento de controversia. Algunos críticos han cuestionado la autenticidad de este proyecto, argumentando que se trata simplemente de una estrategia de marketing para impulsar aún más la popularidad de Can Yaman. Sin embargo, sus fans más leales han salido en su defensa, asegurando que Can tiene el talento y la pasión necesarios para triunfar en el mundo de la música. Y yo sinceramente estoy de acuerdo con ellos. Creo que Can Yaman tiene el potencial de sorprendernos gratamente y demostrar que es mucho más que un simple galán de telenovelas. Además, hay que tener en cuenta que muchos actores han incursionado en la música con éxito. Actores como Jared Leto con su banda 30 Seconds to Mars, o Hugh Laurie, conocido por su faceta como músico de blues. Así que, ¿por qué no podría triunfar Can Yaman también? Ahora hablemos de la fecha de lanzamiento de su primer sencillo. Aunque todavía no hay una fecha oficial confirmada, se espera que la canción vea la luz en las próximas semanas. La expectativa es enorme y las redes sociales están que arden con comentarios y especulaciones sobre el tema. Algunos fans incluso han comenzado a crear sus propias versiones de cómo sonaría la canción, utilizando inteligencia artificial para imitar la voz de Can Yaman. La creatividad de sus fans no tiene límites. Y hablando de fans, Can Yaman siempre ha demostrado un gran cariño y agradecimiento hacia sus seguidores. En varias ocasiones ha expresado lo importante que son para él y cómo su apoyo incondicional le da fuerzas para seguir adelante.
Estoy segura de que este nuevo proyecto musical será una forma de agradecerles todo el cariño que le han brindado a lo largo de su carrera. Pero, ¿qué significa este regreso a la música para la carrera actoral de Can Yaman? ¿Dejará de lado las telenovelas para enfocarse en su carrera musical? Pues por el momento parece que Can Yaman tiene la intención de compaginar ambas facetas. De hecho, se rumorea que ya está trabajando en un nuevo proyecto televisivo que lo mantendrá ocupado durante los próximos meses. Así que, afortunadamente para sus fans, podremos seguir disfrutando de su talento tanto en la pantalla como en el escenario. Además, este regreso a la música podría abrirle nuevas puertas a Can Yaman en el mundo del entretenimiento. Imagínense colaboraciones con artistas internacionales, giras mundiales, premios y reconocimientos. Las posibilidades son infinitas. Y quién sabe, quizás este sea el comienzo de una nueva y exitosa etapa en su carrera. Pero más allá de los premios y el reconocimiento, lo más importante es que Can Yaman esté haciendo lo que le apasiona. Si la música es su verdadera vocación, entonces estoy segura de que encontrará la felicidad y la satisfacción en este nuevo camino. Y como fans, lo único que podemos hacer es apoyarlo y desearle lo mejor en esta aventura. Ahora bien, volviendo al tema de la canción, se dice que el videoclip será espectacular. Se rumorea que se grabará en una locación exótica y que contará con la participación de reconocidos bailarines y coreógrafos. Además, se espera que el vídeo muestre una faceta más personal y vulnerable de Can Yaman, permitiéndonos conocerlo un poco más allá de la imagen de galán que proyecta en las telenovelas. Y para terminar de condimentar este chismecito, les cuento que también se especula sobre la posibilidad de que Can Yaman lance un álbum completo en un futuro no muy lejano. Si su primer sencillo tiene éxito, es muy probable que se anime a grabar un disco con canciones originales y versiones de clásicos de la música. Sería un sueño hecho realidad para sus fans. Así que, como ven, el regreso de Can Yaman a la música es un tema que está dando mucho de qué hablar. Es una noticia sorprendente, inesperada y llena de emoción. Y aunque todavía quedan muchas preguntas por responder, estoy segura de que Can Yaman nos sorprenderá con su talento y su carisma. Y ahora, recapitulando un poquito todo lo que hemos hablado hoy, hemos descubierto que Can Yaman, el famoso actor turco, está a punto de lanzar su carrera como cantante. Al parecer todo surgió gracias a un encuentro fortuito con un productor musical en Italia. Se espera que su estilo musical sea pop con toques de música latina, y que incluso participe en la composición de las canciones. Aunque algunos críticos han cuestionado la autenticidad del proyecto, sus fans lo han defendido a capa y espada. Y aunque todavía no hay fecha oficial, se espera que su primer sencillo vea la luz en las próximas semanas. En resumen, un regreso inesperado que ha generado muchísima expectación y que promete dar mucho de qué hablar. Y eso es todo por hoy, familia. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y contándoles esta increíble noticia. La verdad es que me emociona mucho ver a Can Yaman explorando nuevas facetas de su talento y estoy ansiosa por escuchar su primera canción. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. No olviden dejarme en los comentarios qué opinan sobre este regreso de Can Yaman a la música. ¿Les emociona la idea? ¿Qué tipo de música creen que cantará? Los leo a todos. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en la próxima, familia. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao. Pero esperen, que todavía hay más. Porque esta noticia del regreso de Can Yaman a la música ha abierto una caja de Pandora llena de preguntas y teorías. Y como sé que a ustedes, mi querida familia virtual, les encanta tanto como a mí analizar cada detalle, vamos a profundizar un poquito más en todo este asunto. Para empezar, me puse en contacto con algunos contactos dentro de la industria musical italiana, para intentar averiguar quién es este misterioso productor que ha descubierto el talento oculto de Can Yaman. Aunque no pude obtener un nombre definitivo, sí logré recopilar algunas pistas interesantes. Al parecer se trata de un productor con una larga trayectoria en el mundo del pop latino, conocido por haber trabajado con artistas de renombre internacional y por su habilidad para descubrir nuevos talentos.
Se dice que tiene un olfato especial para identificar voces con potencial y que no le importa arriesgarse con proyectos innovadores. Así que ya podemos hacernos una idea del tipo de sonido que podríamos esperar de Can Yaman. Otra de las preguntas que me rondaba la cabeza era, ¿cómo se está preparando Can Yaman para este nuevo desafío? Pues bien, según mis fuentes, el actor está tomando clases de canto y de técnica vocal con un reconocido profesor italiano. Se está esforzando al máximo para perfeccionar su voz y para adquirir las habilidades necesarias para desenvolverse con soltura en el escenario. Además, está trabajando con un equipo de compositores y letristas para crear canciones que reflejen su personalidad y su visión artística. Parece que Can Yaman está tomando este proyecto muy en serio y está dispuesto a darlo todo para triunfar en el mundo de la música. Pero la cosa no queda ahí. También me enteré de que Can Yaman está aprendiendo a tocar nuevos instrumentos como el piano y el ukelele. Al parecer quiere convertirse en un músico completo y no solo en un cantante. Esto demuestra su pasión por la música y su deseo de explorar todas las posibilidades que ofrece este nuevo camino. Y hablando de camino, ¿qué planes tiene Can Yaman para el futuro de su carrera musical? Pues según mis informantes, el actor tiene previsto lanzar varios sencillos en los próximos meses, antes de sacar un álbum completo. Además, está considerando la posibilidad de realizar una gira de conciertos para promocionar su música y para conectar con sus fans de todo el mundo. Imagínense a Can Yaman cantando en vivo en un escenario, rodeado de luces y de miles de personas coreando sus canciones. Sería un espectáculo increíble. Por supuesto, no todo son buenas noticias. Como les comentaba antes, algunos críticos han sido muy duros con este proyecto, acusando a Can Yaman de oportunismo y de falta de talento. Han argumentado que solo está aprovechando su fama como actor para intentar incursionar en el mundo de la música, sin tener las cualidades necesarias para triunfar. Sin embargo, yo creo que estas críticas son injustas y que Can Yaman merece una oportunidad para demostrar su valía. Creo que tiene el talento, la pasión y el carisma necesarios para sorprender a todos y para convertirse en un artista de éxito. Además, hay que recordar que Can Yaman es un hombre muy trabajador y perseverante. A lo largo de su carrera, ha superado muchos obstáculos y ha demostrado que es capaz de lograr todo lo que se propone. Estoy segura de que este nuevo desafío no será una excepción y que Can Yaman se esforzará al máximo para alcanzar sus metas. Y hablando de metas, ¿cuáles son los objetivos de Can Yaman con este proyecto musical? Pues según mis fuentes, el actor no solo busca alcanzar el éxito y la fama, sino también transmitir un mensaje positivo a través de su música. Quiere inspirar a sus fans a perseguir sus sueños, a luchar por lo que creen y a nunca rendirse ante las dificultades. Además, quiere utilizar su plataforma como artista para promover causas sociales y para ayudar a los más necesitados. Un verdadero ejemplo a seguir. Pero volviendo al tema del álbum, me enteré de que Can Yaman está considerando la posibilidad de incluir algunas colaboraciones con otros artistas en su disco. Se rumorea que ha estado en contacto con varios cantantes y músicos de renombre internacional, para invitarlos a participar en su proyecto. Imagínense una canción de Can Yaman con Luis Fonsi o con Ricky Martin. Sería un bombazo. Y para terminar de ponerle la guinda al pastel, les cuento que también se especula sobre la posibilidad de que Can Yaman participe en algún festival de música importante en Europa, como el Festival de San Remo o el Festival de Eurovisión. Sería una oportunidad increíble para dar a conocer su música a un público masivo y para consolidar su carrera como artista. Así que, como ven, el regreso de Can Yaman a la música es un tema que está dando mucho de qué hablar y que promete seguir generando noticias en los próximos meses. Es una historia llena de emoción, de intriga y de posibilidades. Y como fans, lo único que podemos hacer es apoyarlo y desearle lo mejor en esta nueva aventura. Y ahora sí, familia, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No olviden dejarme sus comentarios y sus opiniones sobre este tema. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y recuerden, si les gustó el vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en la próxima, familia. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao. Y que la música de Can Yaman los acompañe siempre.